género, sino que desde la UNESCO has estado abrazando temas muy importantes, y uno de ellos, además te estás convirtiendo en un referente del tema de moda, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, creo que no hay mucho más que explicar. Desde que surge ChatGPT hace 6, 7 meses, se vuelve un tema muy mediático. Y es que ChatGPT, si bien no es la primera herramienta de inteligencia artificial, la inteligencia artificial lleva más de 70 años cocinándose, ¿no? Y ya en nuestras vidas hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial, pero lo que hizo ChatGPT fue que se hizo muy mediático. ChatGPT en tan solo 2 meses reunió más de 100 millones de usuarios, y esto marca un hito porque a TikTok le tomó 9 meses, a Instagram le tomó 2 años y medio, y en 2 meses ChatGPT 100 millones de usuarios. ¿Por qué? Y es que la inteligencia artificial, después de 70 años de esa primera conferencia donde se empieza a hablar de estas máquinas, de estas computadoras o robots teniendo inteligencia, ¿no? Ahora sí, lo que está pasando es un punto de inflexión, donde tenemos el poder de cómputo, tenemos la tecnología asequible, ¿no? Mucho más barata, el poder de cómputo que es exponencial, y lo que ha estado haciendo es que entonces, y los datos, ¿no? Y ni siquiera sé decir el número, son billones y billones y billones y billones de data, que si juntas estas tres cosas, los datos, el poder de cómputo y la asequibilidad, hace posible lo que hace 70 años se empezó a platicar sobre la inteligencia artificial. Entonces, estos 7 meses hemos visto a gobiernos, al G7, hemos visto que realmente hay una preocupación muy grande de líderes, de científicos, de académicos, de expertos, hablando de, ok, ya llegó el momento, ¿no? O sea, la inteligencia artificial ya está aquí, estamos en lo que le llama la primera etapa de la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a regular? ¿Cuál va a ser la gobernanza? ¿Cuáles son los límites? ¿No? O sea, ¿dónde se pintan estos límites? ¿No? Donde no vamos a cruzar. Y aquí es donde nos encontramos ahora, y gracias porque la UNESCO ha hecho un esfuerzo, ha liderado el tema de ética en la inteligencia artificial. Y en pláticas que hemos tenido contigo, Gaby, con tu equipo, para mí, gracias, porque es un honor. La alianza reúne a todas las partes interesadas en la inteligencia artificial. Y no hay otra forma de gobernanza de la inteligencia artificial si no es escuchando y si no es entre todas las partes. Y se lanza la alianza en México hace un par de meses, donde tuvimos aquí a la academia, sociedad civil, iniciativa privada, organismos autónomos, organismos internacionales, gobiernos de todos los niveles, y nos pusimos de acuerdo para crear esta alianza. Y en esta alianza lo que se busca es que sea plural, sea multidisciplinaria, y que podamos, a través de diversas mesas de trabajo, poder llegar a una estrategia país, que además se tiene que conectar a la estrategia global, porque la inteligencia artificial ya no es local, es global. Y en esta alianza vamos a empezar en un par de semanas, Gaby, con mesas de trabajo, ya por temas, por habilitadores, para poder llegar en unos cuantos meses, porque esto es exponencial. Entonces si hay un sentido de urgencia, nos tenemos que poner a trabajar para poder llegar a cuál va a ser la estrategia país, los marcos de gobernanza, las estrategias muy puntuales de política pública, de iniciativas de leyes. Y un punto transversal es la ética. Y para mí, y ahorita me encantaría además leer tu semblanza, pero para mí es un gran honor hoy anunciar que vamos a empezar a trabajar de la mano con la UNESCO en
crear un diagnóstico país. Porque hoy el único marco que tenemos como México país en temas de inteligencia artificial se hizo en 2018, donde la administración pasada, con participación de la Embajada de Reino Unido, hizo un trabajo de estrategia de inteligencia artificial. Sin embargo, no se aplicó y además en estos años pues ya se vuelve completamente anacrónico. Así que para mí hoy es un honor decir que vamos a trabajar con la UNESCO, la Alianza, ANIA, como le llamamos, por sus siglas, para hacer este diagnóstico de país y dónde estamos parados, dónde nos deberíamos enfocar, cuáles son los sectores más importantes para México, cuáles son los retos más importantes. Así que gracias, Gaby. Y pues ya para darte a ti la palabra, quiero leer porque, a ver, vale la pena que la gente, quien no te conozca, sepa quién eres. Eres directora general adjunta de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, desde donde supervisas las contribuciones de la UNESCO para construir sociedades inclusivas. En tu mandato incluye la lucha contra las desigualdades económicas de ingresos y de oportunidades, el fomento de la inclusión social y la equidad de género. También supervisas la agenda de apoyo a la juventud, la promoción de los valores a través del deporte, la lucha contra el racismo y la discriminación y la ética de la ciencia, incluyendo la neurotecnología y el Internet de las cosas. Ha supervisado el desarrollo y la adopción del primer instrumento global para promover la ética de la inteligencia artificial, aprobado por aclamación en 2021 por la Conferencia General de la UNESCO. Gracias, Gaby, por estar aquí y te doy la palabra. Gracias a ti, querida senadora. Permíteme un segundito, Dorian. Yo simplemente quiero agradecerte a ti por esta invitación y este trabajo que vamos a comenzar con la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial, la ANIA. Tú y yo pues trabajamos ya hace mucho tiempo en estos caminos de la tecnología y de cómo alinear la tecnología al bien común. Y por eso, pues para mí también es un orgullo estar aquí en esta sesión y comenzando con los trabajos para alinear justamente el desarrollo de las políticas y de las estrategias con la ética. Porque tú lo dijiste muy bien, la ética no puede considerarse como uno de los ingredientes. Casi en los últimos años se ha pensado como, bueno, tenemos lo tecnológico, tenemos lo económico, tenemos las cuestiones más de utilización y de desarrollos, y luego tenemos la ética. Y realmente, como también lo dijiste, la aceleración masiva que han tenido la utilización de estos desarrollos tecnológicos, tanto por el COVID y los confinamientos, que hicieron que muchos hubiera un impulso muy importante a la utilización de las plataformas, y ahora con este crecimiento exponencial de las tecnologías que les llamáramos generativas, ¿no? Pues es evidente que el llamado a tener un marco ético se hace presente como una base muy importante de la discusión. Y creo que aquí pues se juntan varias cosas, se junta con el crecimiento exponencial, hay una serie de preocupaciones exponenciales también, yo diría, en términos de qué es lo que cuál impacto va a tener estas tecnologías en términos pues de las desigualdades, de los accesos, pero también de la utilización, de qué tan confiables son, qué tanto van a tener impacto en la manera como trabajamos, como estudiamos, como hacemos investigación, la ciencia misma, si estos aparatos ya también pueden hacer código y pueden realizar muchas funciones que realmente antes no estaban más que en la cabeza de los seres humanos. Entonces yo creo que es un muy buen momento. Hemos estado trabajando con el gobierno de México y aquí te quiero decir, Ale, que me gusta mucho que esta alianza sea realmente inclusiva, que tenga multisectorial, que tenga pues todos los colores, ¿no? Que distinguen al quehacer mexicano en este ámbito, porque en ese sentido podemos tener algo que sea mucho más sólido. Entonces, muy honrados de trabajar con ustedes y de participar con ustedes. Pero también quiero reconocer que hay, dos, o más, yo diría muchos más,
hay varios mexicanos, fíjate, Ale, que nos da mucho orgullo que han estado apoyando el trabajo de la UNESCO desde la formulación del instrumento hasta la implementación. Y aquí yo te diría que los sumemos, que seguramente ya están contigo porque siempre han estado en la batalla por una inteligencia artificial ética, tú incluida, por supuesto, pero muchos de los legisladores que nos acompañan, muchos miembros del gobierno, el IFETEL, el INAI, Javier Juárez, el comisionado, fue uno de los que estuvo participando en el desarrollo del instrumento, tanto desde el Comité de la Ética de la Ciencia como en las negociaciones, y ayudó a que realmente el instrumento estuviera de un nivel ambicioso. Cómo no mencionar a Dagmar Feinholz, muchos de ustedes la conocen, es la jefa de bioética de la UNESCO, que lleva ya pues varios logros importantes. Constanza Gómez Mont, que fue parte de los expertos, que tiene también un trabajo muy importante y que con ella trabajamos la cuestión de la equidad de género como un aspecto ético también en estas tecnologías, porque realmente la mujer está muy poco representada en los equipos desarrolladores. Y María Elena Estavillo, del Centro I, que también nos acompaña en la construcción de esta base. Y bueno, mencioné bueno, Javier y Dorian Romers, que nos acompaña desde el Centro de México, y él va a estar trabajando con ustedes. Déjenme hacerles rápidamente la presentación de qué es la recomendación, para después comentarles, como lo comentó Ale, cuál es el diagnóstico, cómo se basa el diagnóstico, qué tipo de elementos. Ya estamos trabajando con 40 países en el mundo que están haciendo el diagnóstico y nos parece sensacional que México sea parte de este grupo de líderes que están avanzando esta construcción de una inteligencia artificial ética y basada en derechos humanos. Entonces, les comento la siguiente lámina. Vean el crecimiento exponencial. O sea, ya lo decía Alejandra en términos de el número de usuarios de ChatGPT, ¿no? Bueno, pero al final este crecimiento comenzó justamente con los confinamientos y es una tecnología que crece exponencialmente, porque en la medida en que uno nutre de datos y uno continúa invirtiendo, es una tecnología que aprende de sí misma y aprende los patrones y aprende, y entonces llega un momento, por eso ya ahora están hablando los grandes creadores de esta tecnología con el tema de la extinción, ¿no? Que ya es un elemento adicional en términos del mal manejo que se puede hacer de estas tecnologías. Pero la realidad es que en los mercados aquí lo tenemos, ha sido inversión tras inversión, y mientras más haya desarrollos, mientras más haya herramientas, pues más va a crecer esta inversión anual. La que sigue, por favor. Esto ha generado, por supuesto, mucha preocupación porque lo que ha sucedido es que los desarrollos tecnológicos en inteligencia artificial en muchos rubros se hacen, se presentan o se liberan en los mercados sin antes tener un diagnóstico real de cuál puede ser el impacto total. Entonces, más por motivos comerciales, más por motivos económicos, más por motivos geopolíticos o de liderazgo tecnológico. Y luego nos preguntamos qué pasa en términos de derechos humanos, qué pasa en términos de sociedades que estamos fragmentadas, divididas, la desinformación, etcétera. Ustedes vieron que hubo esta carta de los 1000 expertos que están pidiendo, incluyendo el jefe del OpenAI que creó ChatGPT, incluyendo a Elon Musk, que estaban pidiendo que hubiera una pausa en tanto no se desarrollaran los mecanismos de gobernanza para tener confianza en cómo estas tecnologías estaban siendo utilizadas. La directora general de la UNESCO hizo un statement diciendo una pausa pues no se ve factible, lo que tenemos que hacer es apurarnos a construir esos elementos de gobernanza. Y creo que ese es el punto fundamental de la discusión. Está muy confundida la discusión en términos de quién es el dueño, podemos regular, no podemos regular. Hay un tema de gobernanza y en ese sentido el papel de los estados es fundamental. Cómo gobiernan y cómo regulan muchos otros sectores de la economía. Entonces, este fue el mensaje que mandamos y que fue muy citado por los medios. ¿Cuáles son los desafíos en general? Como decía, sí hay un crecimiento exponencial del ChatGPT, y me refiero a ChatGPT como una marca, pero en realidad es tecnología de la inteligencia artificial autogenerativa. Lo que quiere decir es que tienen millones de parámetros
Entonces, también una capacidad de autoaprendizaje y de desarrollar elementos que simplemente uno se escapan a la comprensión y a la definición más tradicional. Entonces, pero hay algunos impactos negativos que ya han sido identificados, pero que además reflejan en mucho preocupaciones que habíamos tenido con la inteligencia artificial en general, pero que ahora se magnifican con este tipo de desarrollos. Hay una falta de transparencia en las fuentes de información, cómo se utilizan los datos, cómo se recaban los datos, cómo se curan los datos, y ahora que están consultando todo el Internet, pues es evidente que hay un control mucho menor en términos de la calidad y la representatividad de los datos. Falta de respeto al derecho de autor. Si ustedes van a la plataforma y piden alguna información, les va a dar toda la información que se les ocurre, pero nunca va a citar fuentes. Entonces yo creo que incluso en primera, pues es una cuestión de confiabilidad, y en segunda es una cuestión pues de los autores. Desconfianza del usuario por desconocer las fuentes, cómo se programó. A veces genera información falta, a veces genera información sexista o racista, pero esto también porque las tecnologías sin una base ética lo que hacen es simplemente reproducir el mundo como lo tenemos. Y tenemos un mundo desigual, y tenemos un mundo que discrimina, y tenemos un mundo que tiene unas crisis muy importantes. Entonces hay que alinear la tecnología que nos ayude a resolver los problemas y no a desarrollar, a crearnos más. Como ya decía yo, al recurrir a la web retoma y reproduce todos los sesgos, y no hay mecanismos de rendición de cuentas de estas fallas, y yo creo que es el punto fundamental de la gobernanza, la rendición de cuentas, y que haya mecanismos de reparación del daño, que es una de las cuestiones que en la UNESCO hemos estado pugnando, porque no podemos controlar todos los desarrollos. Lo que sí podemos hacer es que cuando hay daño, pues hay una reparación y hay un mecanismo claro para la asignación de las responsabilidades. La que sigue, por favor. Sin reglas efectivas, hay riesgo que cree nuevas desigualdades. Por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial ya es muy sabido que simplemente tiene más problemas de reconocer gente con piel oscura o mujeres, y eso pasa también con las tecnologías de reclutamientos. ¿Por qué? Pues porque se les está alimentando con datos que ya vienen sin ser representativos, o los que desarrollan estos herramientas pues son equipos de hombres solos del norte, y entonces es evidente que los sesgos se transfieren en estos desarrollos. Las tecnologías de reconocimiento facial, ya lo comenté, concentración de mercados. Estados Unidos produce el 60% de estas tecnologías y China el 20%. Entonces tenemos 80% en dos mercados, y el resto usualmente somos participadores menores en términos de los desarrollos, y sobre todo somos consumidores. Restricciones también de libertades fundamentales y derechos humanos, y puede haber un daño a la juventud, porque también tiene uno que tener cierto nivel de madurez para interactuar con estas tecnologías, y ya hemos visto que producen muchos daños. Entonces la cuestión aquí es cómo podemos favorecernos de estas tecnologías que realmente son muy impresionantes en términos de los servicios que pueden dar, en términos de, por ejemplo, ayudarnos a combatir el cambio climático, ayudarnos a mejorar mejor, a manejar mejor el sistema de producción alimentaria mundial, ayudarnos a evitar el tráfico de gentes. Es realmente impresionante, y ustedes saben, porque nos ayudan mucho incluso en el día a día, pero tiene que haber un marco ético. En términos de la preparación de los países, aquí tenemos una agenda. 5 países en América Latina, me voy a enfocar a América Latina: Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina, se destacan por ya haber avanzado una estrategia de inteligencia artificial. México tiene el tercer puntaje más alto en la región en el sector de tecnología y datos de infraestructura, pero existe esta ausencia de una estrategia nacional y de los principios éticos, y esto da como resultado un puntaje menor. Pero pues ya lo comentaba Ale, que hay que actualizar las bases institucionales y legales que tenemos. Y aquí yo pongo al servicio esta recomendación de la ética de la inteligencia artificial, que fue adoptada por 193 Estados miembros de la UNESCO. No es menor porque es global. Y de hecho yo les diría que también el propio Estados Unidos está diciendo: yo tengo que estar en esa mesa para poder entender cómo se están construyendo las bases de gobierno de las tecnologías en los diferentes países. Y aquí tenemos cuáles son los elementos fundamentales de la recomendación, que es un llamado
principalmente a decir para qué nos sirven las tecnologías. Las tecnologías por tecnologías no tienen ningún sentido. Tiene que haber un direccionamiento en términos de contribuir a sociedades más justas, al respetar y proteger los derechos y promover los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Cuando hay manipulación, cuando hay engaño, cuando hay falta de conocimiento, no se están respetando. Se requiere que estas tecnologías apoyen el bienestar de los ecosistemas y el medio ambiente, y es el primer instrumento global que toma el tema del medio ambiente como uno de los elementos también importantes, y no solo human-centric, but planet-centric, ¿no? Garantizar la diversidad y la inclusión, vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Entonces, esto ya nos lleva a otro tipo de discusión. Ya no es la tecnología por la tecnología y quién está haciendo qué, sino esto es lo que tenemos que lograr con esas tecnologías. Y luego se traduce en principios muy prácticos: la proporcionalidad y no causar daño, la seguridad y protección, la equidad y no discriminación, sustentabilidad, derecho a la intimidad y protección de datos, transparencia y explicabilidad, supervisión y determinación humana. Muchas veces uno dice es que estas tecnologías y estas computadoras ya saben tanto y hacen tanto que el humano ya no entiende nada, ¿no? Con las cajas negras, los resultados, y uno no, bueno, no, siempre debe ser el ser humano el que decide si se aplican o no, si se distribuyen o no, si se usan o no. Eh, Conciencia y alfabetización, muy importante, porque eso también parte de los usuarios, y gobernanza y colaboración multisectorial y adaptativa. Y entonces, después de esto, nos vamos a una serie de políticas, porque esto tiene que transferirse al quehacer público. La que sigue, por favor. Y las políticas de la recomendación incluyen la política de datos, muy importante. Ya fue Nueva York, creo, y California, que adoptaron regulaciones para que uno pueda retraer todos sus datos. Que ustedes puedan decir, dame todos mis datos, ya no quiero estar en el web, ya no quiero que uses mis datos, quiero borrar, ¿no? El derecho a borrar, pero no solo el derecho a borrar, sino yo tener mis datos. No hay forma de que eso suceda. Y esto es un elemento fundamental. El tema de género, tenemos solo 22% de mujeres desarrolladoras de inteligencia artificial. Y tenemos menos niñas que van a la cuestión de las tecnologías de información que lo que teníamos de las que iban a ingeniería. Esto es muy importante porque se está construyendo un mundo completamente desigual. Desarrollo y cooperación internacional, como esto está altamente concentrado, tenemos que apoyar los países en menos de menor desarrollo relativo. Medio ambiente, ecosistemas, como ya les mencionaba. Estaba escuchando un dato ayer de que había que consumir no sé cuántos millones de litros de agua para el enfriamiento de los sistemas de ChatGPT por un mes de consultas, en términos de la intensidad energética. Entonces, la intensidad energética y el desperdicio de estas tecnologías tiene que ser considerado. Salud y bienestar social, comunicación, información, educación, investigación y cultura, que son los temas de la UNESCO. Pero lo mejor de la recomendación es que no solo tenemos pues el marco normativo y el pensamiento general y un mensaje a dar para los que estén involucrados, sino que tenemos herramientas y tenemos trabajo muy concreto que lo ponemos aquí a la disposición de la Alianza. Vamos a lanzar un observatorio de la ética de la inteligencia artificial. Tenemos un foro global de la ética de la inteligencia artificial donde todos los que están preocupados por esta situación, pero también que quieran maximizar los beneficios de la tecnología, pueden venir. Va a estar en Eslovenia a principios del 2024. Lanzamos un network de mujeres para una ética y además les invito a participar. Lanzamos un grupo, una red de expertos de inteligencia artificial que le llamamos Sin Fronteras, porque como las tecnologías no tienen fronteras, también tenemos que tener los mejores expertos, y muchos expertos mexicanos también nos están apoyando, y mucho trabajo analítico, porque hay que explicar mucho, hay que informar, hay que educar al público en general para que entienda a qué riesgos y a qué beneficios se expone cuando se conecta con estas tecnologías. Y hemos hecho también un mapeo, porque es importante aprender entre los países. No es que no se haya hecho nada. Hay muchos países, la Unión Europea tiene un marco ya que está aplicando ahorita en términos de inteligencia artificial. Estados Unidos, la Unión Europea ya hablaron de que van a desarrollar sus propios lineamientos. Argentina acaba de sacar su estrategia de inteligencia artificial. España construyó una institución. Dinamarca tiene
una institución para la transparencia de los algoritmos. Entonces ahí vemos también que hay un aumento en los proyectos de ley de inteligencia artificial de uno en 2016 a 37 en 2022. Y aquí creo que el Senado de México ha hecho una contribución porque también tienen una propuesta y esto es buenas noticias. Espera un segundo, Dorian, porque aquí quiero que vean qué impresionante, porque también ha sido exponencial. Uno de los países que más propuestas ha presentado a su Congreso es Estados Unidos, pero no todas han sido adoptadas. Pero eso es interesante porque hay una actividad regulatoria muy importante, no hay un vacío, allá hay una gran actividad y mucha inversión de los legisladores en el mundo y de los gobiernos para entender cómo poder normar estas tecnologías. Y nosotros apoyamos con dos herramientas, que es la gráfica que sigue, el Readiness Assessment Methodology, y este es el diagnóstico que trabajaremos con la alianza para tener una visión general. No es solo en términos de lo que hace el gobierno o el Congreso, es realmente cómo la sociedad en general está preparada para adoptar o para usar la inteligencia artificial de una manera inteligente y que les apoye para avanzar en los objetivos deseados. Entonces, esta es una herramienta de diagnóstico que ayudará a los países a comprender hasta qué punto están preparados para implementarlo de una manera óptica. Y los resultados de esta evaluación nos permite a la UNESCO adoptar hojas de ruta con los países beneficiarios, creando capacidades y reforzando las estrategias nacionales de inteligencia artificial. Como les dije, ya trabajamos con 40 países en el mundo. En África, con Holanda, estamos viendo cuál sería el organismo supervisor de mayor efectividad. Con la Comisión Europea estamos trabajando justamente con temas de equipamiento a los estados para poder tener una mejor comprensión y un mejor manejo. Y también estamos trabajando el Ethical Impact Assessment, que ya es una herramienta para ayudar a aquellos que están en las compras públicas. Porque uno de los elementos que todo el mundo, que creo que ha tenido una menor visibilidad, es que ahorita ya los gobiernos están comprando mucha tecnología para administrar los sistemas de salud, para administrar los sistemas de educación, para tener temas de biodiversidad. Y al final, pues también tienen que saber qué están comprando. Es muy importante. Entonces, este es un mensaje fundamental. Las estrategias de inteligencia artificial tienen que ser desde la perspectiva de la ética y no solo considerar la ética como un insumo más. Hay un reto fundamental que se requiere una reingeniería de los órganos de supervisión y gobernanza, una coordinación, información y protocolos de interoperabilidad y métricas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está en todo. Entonces, el ministerio o la Secretaría de Salud va a tener ciertos objetivos en la adopción de esas tecnologías. El Ministerio de Economía, que lleva el tema digital, pues lo que quiere es más inversión y más startups. El Ministerio de la Justicia, pues lo que quiere es controlar los daños, pero necesitamos una coordinación y una dirección mucho más holística en términos de entender cuáles son los límites en general y luego cada uno puede hacer avances respecto de sus propios mandatos. Y por ello la inversión en la capacidad de los gobiernos es fundamental. La inversión en los funcionarios, la inversión en la comprensión de qué es lo que sucede. No vayamos a tener un diagnóstico y una propuesta y bueno, ya con eso no, tenemos que irnos al detalle de qué inversión se tiene que hacer desde los funcionarios públicos, desde las competencias, desde la infraestructura para poder estar al nivel. Y con América Latina hemos lanzado un programa muy comprensivo en donde también los invito a participar porque la CAF, la Corporación Andina de Fomento, vamos a lanzar el Consejo Regional para América Latina y el Caribe para la implementación de la recomendación. En octubre de este año vamos a tener la primera reunión del Consejo a nivel ministerial, donde están invitados, porque también va a ser multisectorial, y vamos a estar presentando los diagnósticos de varios de los países con los que estamos trabajando, que incluyen pues una larga lista, porque tenemos 12 países en América Latina que están ya tomando este diagnóstico. Y este grupo que creamos con CAF, pues ya es un liderazgo en términos de la gobernabilidad. Aquí están los países: Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Argentina, Uruguay, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Cuba. Y pues ahora añadiremos a México con la alianza
y realmente va a ser genial que podamos compartir y debatir y avanzar en esto. Las discusiones no pueden ser unisectoriales, tienen realmente que involucrar al sector privado, a la sociedad civil, a los académicos, a todos los que tienen algo que decir y algo que contribuir en este importante repensar al mundo, porque lo que está sucediendo es que las tecnologías nos llevan a repensar al mundo. Y entonces estoy muy feliz de comentarles que con Microsoft y Telefónica, y aquí nuestra amiga Armida Sánchez de Microsoft México ha sido siempre un baluarte ahí, presiden el Consejo Empresarial para Iberoamérica, pero con Natasha Crampton, que es la vicepresidenta de ética de Microsoft, vamos a hacerlo global. Pero lo interesante es que Iberoamérica y aquí Latinoamérica tomaron la ventaja, entonces pues yo, como sabrán, como tengo mi corazoncito en este maravilloso país, pues muy feliz que seamos el liderazgo de la implementación. Y finalmente, ¿cómo podemos apoyarlos? Pues como ustedes nos digan, evidentemente, porque estamos en sus manos, la UNESCO no va a decirle a los países qué es lo que tienen que hacer. Eso le corresponde a los países, porque los países son los que mejor saben, sus gentes son los que mejor saben, pero nosotros queremos contribuir con todo este acervo de reflexión, todo este acervo de conocimiento, todo este acervo de contactos, de redes y de la implementación de un instrumento que todos los países se comprometieron, incluyendo México, para poder avanzar y cambiar la forma como se están desarrollando estas tecnologías. Entonces, proponemos implementar el RAM, el Readiness Assessment Methodology, hacer el diagnóstico que Ale mencionó al principio, brindar apoyo y asesoramiento para enriquecer la discusión en México. Cuenten con nosotros, se tiene que hacer mucha información, mucha difusión de estos temas, la creación de una hoja de ruta desde el Senado de la República y una estrategia nacional de inteligencia artificial, que creo que puede ser muy útil también en colaboración con el gobierno. Les agradezco mucho y pues muy entusiasmados de poder trabajar con ustedes. Esto es un movimiento global. Ustedes saben, yo pasé 20 años en la OCDE trabajando estos temas. Desde que estoy en la UNESCO en el 2020, el tema de la universalidad, de que 193 países adopten esto, que yo pueda ir a Namibia, estuve en Senegal lanzándolo, en Marruecos, como les dije, en Holanda, en Eslovenia, Eslovaquia, Japón nos está apoyando, es realmente muy impresionante. Entonces, estamos muy entusiasmados con que este trabajo que está haciendo la UNESCO realmente nos ayude a construir un mundo tecnológico en beneficio de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Y fíjate que la semana pasada estuvo aquí en el Senado el doctor Juan Ramón de la Fuente. El doctor Juan Ramón de la Fuente es el embajador de México ante la ONU, ante la Organización de las Naciones Unidas, y una de las preguntas que yo le hice fue, ¿cuáles son los grandes temas que en este momento, y digo, además, en medio de la guerra, ¿no? de Rusia con Ucrania, le pregunté, ¿cuáles son los grandes temas en la ONU? O sea, los países se están reuniendo a hablar de qué. Y dijo, inteligencia artificial. O sea, lo que quiero decir, y digo, muchos de los que estamos como que en esto lo sabemos, pero muy interesante algo que dijo. Dijo, a ver, la inteligencia artificial, y junto con, seguimos con los ODS y con la guerra y con, ¿no? O sea, cambio climático, bueno, grandes retos que tenemos. El tema de la inteligencia artificial es que aún nadie sabe qué hacer. Entonces, es un tsunami. Y que tú lo dijiste y me gusta muchísimo, ¿no? Hay que repensar el mundo porque es un tsunami que va a cambiar el mundo, lo cual a mí me encanta porque yo soy muy optimista en el sentido de que la tecnología puede por fin resolver los grandes retos que hemos tenido como humanidad. Estos grandes retos que incluso en la ONU no se han podido resolver, ¿no? O sea, estamos con los ODS aquí ya a punto ¿no? O sea, 2030 era la fecha límite para que se cumplieran. Estamos lejos, muy lejos de algunos de ellos. El tema de cambio climático, estamos lejos de que, del
objetivo que nos pusimos de calentamiento global. Sin embargo, esta tecnología, esta gran tecnología, sí puede ser aquella que cierre las brechas, que dé solución a temas de salud muy graves y muy importantes, ¿no? Como el COVID que tuvimos. Sí puede ser la solución al tema de alimentación, al tema de educación. Sin embargo, como tú también lo dijiste, no es que la tecnología sea buena o mala, es el uso que se le dé. Y por eso es que es tan importante y tan relevante estas conversaciones. Esto que la UNESCO empezó ya hace algunos años y que celebro que además tantos países se hayan unido a estas recomendaciones éticas, porque sí nos corresponde a nosotros decir el cómo y el qué no. Y hemos estado en estos retos varias veces, ¿no? El tema, digo, me gusta dar este ejemplo porque es muy fácil de entender, el tema de la clonación. Claro que se pueden clonar humanos, pero decidimos no hacerlo, ¿no? O sea, sí hubo límites y aquí no vamos a hacerlo. Estos son los límites de los cuales no vamos a pasar. Estos son nuestros límites, ¿no? Nuestros red lines, donde no vamos a marcar esto. Entonces, creo que repensar el mundo frente a estas crisis que estamos viviendo, porque sí estamos viviendo crisis muy importantes, crisis de migración, guerras, de salud mental, de medio ambiente y cambio climático, política, de instituciones, o sea, sí hay crisis, pero estas crisis pasan porque hay algo nuevo que está esperando nacer. Entonces, lo viejo tiene que morir. Y para que lo viejo muera, eh, pues hay que repensarlo, hay que cambiar el paradigma completamente, incluso de la gobernanza, quién va de las instituciones. Comentábamos en estas mesas de ANIA, ¿no? Incluso, quién sabe quién va a ser el que maneje la gobernanza o quiénes manejen la gobernanza de la inteligencia artificial. Quizá hoy no existe y hay que crearlo. Un órgano multisectorial, ¿no? Con observadores de organismos internacionales. O sea, ya sí hay que hacer gobernanza local, pero también global. Y esta es lo que estoy viendo que están haciendo frente a esto que está muriendo, ¿no? Y me gusta muchísimo pensar además en esto que tú dijiste, el planet centric. No podemos seguir viviendo sin pensar en que vivimos en este mundo, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial además tiene que ir de la mano del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, la cantidad de energía, de agua que se está utilizando en estas plataformas o sea, ¿cómo lo vamos a resolver? Es uno de los grandes temas. Hablando del tema local, ¿no? O sea, hablando de estos bloques que se están formando, tú decías, Estados Unidos y China son los dos grandes bloques, ¿no? Y estamos en medio un poco los consumidores. Pero ¿qué pasa si queremos volvernos desarrolladores? Quizás es la gran oportunidad que tenemos también como bloque Latinoamérica de aportar, ¿no? Y cómo hacer para cerrar estas brechas que en nuestros países todavía siguen siendo muy grandes, incluso en temas tan básicos como la conectividad y las habilidades digitales. Pero por eso es que es tan importante el RAM que vamos a hacer con la UNESCO, o sea, este diagnóstico que nos va a hacer pensar de manera local qué es lo que tenemos que hacer para podernos enchufar a las estrategias globales, ¿no? O sea, a este nuevo mundo que vamos a vivir, que nos va a tocar vivir muy pronto. Y esto es así, muy, muy pronto. Hemos tenido, de verdad, la alianza ha sido como un respiro, porque muchas de las partes involucradas decían, yo quiero decir algo, pero ¿en dónde lo digo? O sea, ¿cuál es el foro? ¿Cuál es la mesa donde tenemos que estar hablando de estos temas? Así que Ania llega en un momento perfecto porque busca crear este ecosistema, ¿no? Este ecosistema multisectorial, esta comunidad que se va a dedicar a promover esta investigación, esta discusión, este desarrollo y cómo vamos a aplicar de manera muy responsable estas políticas de inteligencia artificial. Y, y también tú lo dijiste, ¿no? Cómo lo que va a hacer el RAM, lo que vamos a hacer con este diagnóstico es mapear. Entonces, llega en un momento perfecto porque se crea la alianza y vamos a tener como insumo este mapeo.
¿no? O sea, vamos a estar trabajando en estas mesas sectoriales, en estos grandes habilitadores, que uno de ellos es la ética, pero la verdad es que el mapeo es una hoja, o sea, es una brújula, ¿no? A ver, no inventemos el hilo negro porque no tenemos ni tiempo para inventar el hilo negro. Hay muchos países, como ya lo mostraste, que llevan varios años trabajando en esto, varios países en Latinoamérica incluso que ya están avanzando. Yo también estuve la semana pasada con gente de Colombia, que están avanzando muy rápido porque saben el poder transformador y que además no nos podemos quedar atrás porque entonces sí, la brecha va a ser enorme para las generaciones que vienen, o sea, para las generaciones de los niños y jóvenes, que además sí van a vivir en un mundo completamente de inteligencia artificial. Entonces, Gaby, ¿cómo consideras tú que ANIA puede ayudar o cómo llevaríamos a cabo este estudio de mapeo de la inteligencia artificial en México? O sea, ¿cómo lo visualizas, ¿no? De manera ya muy práctica. Es bien interesante, Ale, porque uno de los elementos fundamentales para implementar la recomendación de la ética en la inteligencia artificial es justamente la conformación de plataformas inclusivas, multisectoriales, que nos ayuden a traer las voces de todo el que tenga algo que decir, porque esta no tiene que ser una conversación entre expertos, porque esta es una tecnología que nos afecta y que nos ayuda a todos y que nos inunda a todos. Entonces, al final tiene que ser una conversación muy inclusiva. Y entonces, por ejemplo, cuando estuve en Senegal con el ministro Bokam y lanzamos el RAM en Senegal, pues yo sí le dije, necesito una plataforma multisectorial, necesito que esté el legislativo, necesito que esté la academia, necesito que estén las empresas. Evidentemente, al final del día, la evaluación es una evaluación que hace la UNESCO con especialistas usualmente locales. De hecho, estamos trabajando muy cercanamente con el Centro I, con María Elena Estavillo, porque ella nos apoyó también en avanzar los diagnósticos. Entonces, ese diagnóstico lo hacemos nosotros, pero lo tenemos que hacer en una conversación muy incluyente. Entonces, casi la alianza, pues es esa plataforma, entonces ya no tenemos que crearla porque ya está. Entonces, lo que necesitamos hacer es desarrollar una hoja de ruta ustedes ya tienen los grupos de trabajo, tenemos que revisar los temas para tratar de dar respuesta a las preguntas concretas que el RAM nos hace, que el diagnóstico nos hace, y que tiene que ver con la base legislativa, la base regulatoria, la cuestión cultural, la cuestión de las competencias, la cuestión de la formación de las competencias, porque también hay una cuestión que preocupa a muchos países, que no se están formando las competencias adecuadas ni siquiera en las casas de estudio. Entonces hay que ver de qué manera podemos también activar esto. Y tenemos ya, el RAM es un cuestionario en donde la alianza pues nos va a ayudar muchísimo a recabar la información que necesitamos para saber en dónde se encuentra México. México evidentemente es un país que en comparación con muchos otros, pues está a la vanguardia. O sea, evidentemente hay mucho que hacer respecto de los marcos normativos y el lanzamiento de una estrategia de inteligencia artificial, pero en general es un país que recibe mucha inversión, es un país que tiene una infraestructura muy avanzada en muchos sentidos, con todas las deficiencias, porque evidentemente hay mucho que hacer, pero en comparación con muchos países, sea en África o incluso en América Latina con quienes estamos trabajando, seguramente el RAM va a salir con una base más sólida para construir esta estrategia de inteligencia artificial. Entonces, en primer lugar, vamos a tener a los expertos. En segundo lugar, mucha coordinación, mucha conversación con la alianza, con todos los miembros de la alianza, de propuestas concretas, porque del RAM tienen que salir propuestas concretas en términos en donde vemos los vacíos, ¿no? Vacíos que pueden ser vacíos institucionales o pueden ser vacíos de comprensión o pueden ser vacíos en materia de educación
etcétera, etcétera. Pero ese es el mapeo que vamos a estar. Pero lanzamos el trabajo con nuestros expertos y con una hoja de ruta que tenemos que desarrollar junto con la alianza y evidentemente con el gobierno de México, que es un actor muy importante. Oye, Gaby, hay algunas preguntas de redes. ¿Ustedes ven viable desde la UNESCO alianzas con países del sur como Brasil? Brasil está teniendo una de las, en agosto yo voy a Brasil porque el gobierno del presidente Lula, como tú sabes, una de sus prioridades es lograr un desarrollo incluyente o inclusivo. Entonces, reducir las desigualdades, reducir la discriminación. Yo estuve con su ministra, crearon un ministerio en contra de la discriminación racial, que es bien interesante porque tienen el Ministerio del Desarrollo Social, pero está este otro ministerio para evitar la discriminación y uno de los ámbitos es el tecnológico. Entonces, en agosto vamos a lanzar el RAM de Brasil y también están queriendo, hay algunos países pues de renta media como México y como Brasil que ya tienen una estrategia, no es la primera estrategia que van a lanzar, pero sí hay que actualizarla y sí hay que ver todos estos desarrollos últimos. Y hay una cuestión bien específica que para mí es lo más importante, porque la gente dice, ay, es que no se pueden regular, ¿no? Y si regulas estas tecnologías, vas a echar a perder todo, porque entonces la innovación se va a perder, los gobiernos no tienen la menor idea de cómo hacer esto. Yo creo que tenemos que, eh, ¿cómo se dice? Pues desmentir esta idea, porque imagínate tú si nosotros a los bancos o al sistema financiero le vamos a decir, sí, usted autorregúlese, sí, si comete excesos como en el 2008, no importa, usted me dice cómo yo puedo ¿no? Corregir esos, pues, poner a las sociedades, es una situación muy, ¿no? Las medicinas, es uno de los sectores más regulados. Y de ahí también que estamos viendo que posiblemente un COFEPRIS o una Food and Medicines Administration en Estados Unidos puede ser un componente de ese desarrollo institucional que necesitamos, que se aprueben, que tengan que aprobarse los desarrollos antes de que salgan al mercado. No se pueden aprobar todos porque sería una locura, pero como está haciendo la Unión Europea, dependiendo de los riesgos, sí decir, a ver, espérenme usted un segundito, porque yo te aseguro, Ale, que si la Unión Europea ya hubiera tenido sus directivas de inteligencia artificial en orden, capaz de que no hubieran aprobado el ChatGPT inmediatamente, ¿no? Hasta que no tuviera ciertos elementos importantes ahí en las definiciones y en las dudas. Entonces, el tema de la regulación fina, el tema de la regulación inteligente y el tema de la efectividad de los gobiernos para alinear, porque los gobiernos crean los incentivos para que haya más inversión, ¿qué es lo que estamos, y qué es lo que estamos haciendo? Termino con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo con el tema de cambio climático? Bueno, tratando de crear los incentivos para que haya más inversión en renovables. ¿Ese tipo de regulación va a matar la innovación? No, va a asegurar que haya más inversión en renovables. Entonces, lo que queremos es que haya más inversión en inteligencia artificial que nos ayude a resolver nuestros problemas. Más capacidades, ¿no? O sea, es una nueva política además industrial, ¿no? O sea, no solamente, además, México tiene la gran virtud de ser vecino de uno de los grandes desarrolladores, ¿no? Entonces, me parece que, claro que estoy de acuerdo contigo, los gobiernos tienen que participar. Lo que hacemos en este tipo de plataformas como la de ANIA es, ellos están sentados ahí, ¿no? Es simplemente este poder que tiene la comunidad, ¿no? Todos los que tienen que decir algo sobre la inteligencia artificial. Y otra pregunta muy interesante, eh, ¿cómo podría, fíjate, te la voy a poner en una sola, ¿cómo podría rescatar México lo que han avanzado en otros países, se han avanzado en otros países de América Latina, sobre todo? ¿Y cuáles son los desafíos actuales o temas emergentes que la UNESCO identifica de los RAM que ustedes han hecho en relación con la ética de inteligencia artificial?
sea, ¿qué Bueno, puede mira, hacer yo creo que el tema fundamental, y esto ya es un tema un poco más complejo, pero es un tema que estamos, que por ejemplo con Colombia de hecho, me acompaña aquí también Andrés Morales y Eleonora Lam de nuestra oficina de Montevideo. De hecho, Andrés Morales, felizmente, va a ser el director de la oficina de la UNESCO en México. Entonces va a estar ahí trabajando con ustedes, pero él estuvo ayudándonos desde la oficina de Montevideo de implementar la recomendación. El tema fundamental es el Estado de Derecho. Y así se los pongo. O sea, podemos hablar de cómo lo están haciendo, cuáles son los mecanismos, cómo no están, ¿no? El Estado de Derecho, porque en países democráticos, cuando existe daño, hay reparación. Cuando existe daño, hay mecanismos para asignar las responsabilidades. Y cuando existe daño, pues hay que corregir. Entonces, nuestra recomendación yo creo que es el punto más delicado. Y es donde, pues, Europa está mucho más avanzada, porque ya están con cuestiones de definiciones muy concretas de cómo se puede definir esta responsabilidad que es tan difícil, porque al final quien desarrolla la inteligencia artificial puede estar totalmente disperso, ¿no? Puede ser alguien que empieza a hacer un desarrollo y alguien lo retoma y entonces el aprendizaje de las máquinas y las conexiones y el Internet de las cosas y entonces se te pierde exactamente en dónde estaba el control humano. Entonces es muy importante que haya siempre la identificación, el humano detrás de esto. Y lo que dice nuestra recomendación, que es también bien importante, hay aquí un debate bien importante, porque parecía que todo es blanco y negro, ¿no? Y entonces, si hay daño, tienen que reparar, pero ¿qué hacemos con el código, ¿no? Código que está protegido por leyes de protección intelectual y que así tiene que ser porque es una innovación que las empresas están haciendo. Pero ¿qué pasa si con ese código hay un daño masivo a alguien? Bueno, pues lo que sucede cuando tú tienes sospechas de que una empresa está haciendo algo mal, cuando tienes sospechas que una empresa está lavando dinero o que está dejando de pagar sus impuestos, tú puedes ir al banco a pedir información de esa empresa. No es que lo hagas con todos los usuarios bancarios, sería prohibido, pero si hay una sospecha, lo haces. Entonces, ese es el entramado que se tiene que construir con mucho cuidado para tampoco tener un efecto de congelamiento a la innovación, ¿no? Pero sí tiene que haber ese entramado importante de entender cómo se dan estas dinámicas para poder equilibrar y lograr que los incentivos existan y también la protección, el tema fundamental de cómo protegemos cuando se dan casos de impacto negativo, ¿no? Claro, protección. Y esto es lo que O sea, está, tiene que estar centrado en lo la que se está gente. discutiendo. Sí, sí. O sea, la protección siempre el humano al centro, ¿no? La gente al centro. Y Y déjame decirte, Ale, que algo maravilloso, que yo ni siquiera, digo, te lo digo sinceramente, porque hubo tantas cosas en la recomendación que luego ya, de repente llego al RT School en Alemania con una de las más grandes expertas, Joanna Bierson, y me dice, es que dame un abrazo. Y yo así, ¿y por qué? Me dice, porque tu recomendación dice, no se les puede dar personalidad legal a los desarrollos de inteligencia artificial, que era una discusión que se estaba teniendo, porque entonces matas la autodeterminación humana. claro, Dije, claro, mira, claro. pues otra cosa más, Y ¿no? es enorme, eso es enorme, claro. Sí, porque Ay, pones Gaby, pues estos incentivos. claro, claro, y ahí se empiezan a marcar esos límites, ¿no? Y Exacto. sobre todo en esto que dicen, ¿no? Que vamos a llegar a la singularidad. Ray Kurzweil lo dice, el creador del think tank de Singularity, dice, vamos a estar llegando en unos años a la singularidad, que es esta unión del humano con la máquina, ¿no? Sí parece de ciencia ficción, No, pero por eso y es que ahora estamos... si los grandes padres están diciendo extinction, ¿no? Probabilidades de extinción, pues cómo no nos vamos a preocupar, entonces hay que seguir trabajando. Hay Aquí que no hay que seguir preocuparse, hay trabajando, que ¿no? ocuparse. Hay que ocuparse y llevar este tema al debate público para desarrollar la política pública que detone, de nuevo lo digo, el increíble valor de la inteligencia artificial. Exacto. Estamos entrando a esta quinta gran revolución de la humanidad, se le llama la aceleración de la disrupción, y sí realmente me parece que no podemos ni imaginar el mundo en 20 años.
y entonces hoy lo que nos toca es arremangarnos las mangas todos y crear ese futuro que queremos. Somos creadores, somos los creadores y hoy tenemos el control de qué mundo queremos crear. Así que muchas gracias por trabajar con ANIA, por la UNESCO formar parte, ya forman parte de esta Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Y te agradezco por tu confianza, por la disposición, por tu tiempo, por la apertura. Y yo con toda humildad lo digo, estoy aquí aprendiendo, pero también estoy aquí ocupada porque sí creo que esto puede cambiar a la humanidad y hacer lo que me toca desde el Senado como participante de ANIA. Te damos las gracias, todos los participantes, los integrantes de ANIA, gracias Gaby, gracias a la UNESCO por ayudar a México a tener listo este estudio muy pronto. Bueno, pues yo más que entusiasmada y cuenten con la UNESCO y cuenten conmigo, por supuesto. Hasta luego. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Vamos a tener en el sitio de ANIA la presentación, el video, para quienes no lo vieron, ahí va a estar. Muchísimas gracias. Buena semana. Buena semana. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias, Dorian. Chao. Manera concluyen los trabajos del webinar ¿Cuál es el papel de la ética en la agenda de la inteligencia artificial? Este fue precedido por la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz y Gabriela Ramos, directora general adjunta de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. ¿De qué se trató este webinar? Bueno, se habló acerca de uno de los temas más importantes actualmente en el mundo, que es la importancia de la ética en la inteligencia artificial. También la colaboración de la UNESCO y ANIA, que es la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene como objetivo principal conversar acerca de qué papel juega la ética en la inteligencia artificial y además dar herramientas para el uso responsable y sostenible de esta nueva tecnología. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el canal del Congreso. Recuerde que estamos a través de nuestras diferentes señales, el 45.1, 45.2, 45.3, además de nuestras plataformas digitales que están siempre disponibles para usted. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso.